Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis o habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta ahí, oremos por favor. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias porque es manifiesta tu bondad hacia tu pueblo en todo lugar y en todo rincón de este planeta. Gracias porque has tenido a bien colocar tu mirada en nosotros, Señor, a pesar de ser pecadores, como dice la Escritura, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. La manifestación más grande de amor divino para con nosotros es el regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Por ello estamos agradecidos, por ello estamos contentos, oh Dios, y por ello estamos aquí esta noche, por amor a tu Hijo Jesucristo. Ahora te ruego que al abrir tu palabra, lo hemos hecho ya, podamos también abrir nuestra mentalidad y nuestra capacidad de poder comprender para asimilar las verdades eternas y que podamos ser confirmados en nuestra fe en esta noche, los siguientes minutos, y podamos regresar a casa diciendo: fue bueno haber estado en la casa de nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En la mañana se iniciaba el tema de la predicación acerca de la explicación de la identidad de una iglesia bíblica. Cómo es que la palabra de Dios, en este caso enfáticamente en el libro de Tesalonicenses, la primera carta, el apóstol Pablo se dedica a escribirle a la iglesia de Tesalónica, a esta gran iglesia me refiero no en la cantidad, sino en la calidad de cristianos que eran ellos propiamente, de manera que resalta algunas cualidades. El apóstol Pablo entonces no solamente recalca algunas virtudes propias de esta iglesia, de esta congregación, sino que también enmarca o demarca cómo debería de ser la congregación en base a aquellos requerimientos apostólicos que Pablo estaba presentándoles a la iglesia. Les dice que deberían de andar como es digno de su Dios. Les requiere también que deberían de ser confirmados y exhortados en su fe. Les dice también que como iglesia local, ellos deberían estar siempre firmes en el Señor. También les comentaba y les declaraba que como iglesia, una iglesia en un punto geográfico establecido, una iglesia local, deberían de crecer y abundar en amor. Pero también vemos que en este capítulo 4 hay más deberes que como iglesia la congregación de Tesalónica debería estar atenta para poder vivir y poder desarrollar esos requerimientos que el apóstol Pablo les estaba declarando. En el versículo 1 del capítulo 4 dice la Biblia: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros
y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo recalca y les dice, así como lo han aprendido, abunden más en ello. Es decir, no dejen de aprender más y más. Esto quiere decir que la iglesia de Tesalónica debería ser una iglesia que tuviese una identidad propia, una identidad bíblica, si podemos decirlo así, que fuese una iglesia bíblica, y este elemento debería de ser que la iglesia debería de aprender. Una iglesia bíblica, una iglesia que se conforma a las verdades eternas del Nuevo Testamento, a las verdades eternas bíblicamente hablando, es una iglesia que aprende. Una iglesia se reúne para adorar a Dios. Una congregación siempre tendrá sus cultos de predicación y de adoración propiamente para ello, para adorar a Dios. Pero también como un aspecto inherente cuando se reúna una congregación, una iglesia para ejercer la adoración a Dios, también no podemos desprender de su reunión el aprendizaje que la iglesia misma escucha y es inducida a. Se enseña. Una iglesia debe de aprender. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que jamás debería dejar de abundar y abundar más en esta acción continua que era el aprendizaje, así como aprendisteis de nosotros, cómo es que les conviene a ustedes conducirse en su vida diaria y de agradar a Dios, así deben de abundar más, es decir, deben de crecer y de sobreabundar en cuanto a esa actitud que es el aprendizaje en el sentido bíblico. Así que una iglesia, hermanos, debe de aprender. Nosotros como congregación siempre deberemos de tener ese buen corazón, esa buena actitud y ese buen proceder, aprender. Venimos a la iglesia a aprender, no venimos a perder el tiempo, no venimos como dijo un hermano, mañana voy a ir a la iglesia, dijo un sábado, mañana voy a ir a la iglesia, pastor, porque no tengo nada que hacer, por eso voy a venir. No venimos a la iglesia porque tenemos tiempo libre, el asistir, el congregarnos en nuestra propia iglesia es parte de nuestra vida, es parte de nuestros deberes, es parte de nuestra agenda, por decirlo de una manera, que ya tenemos establecida los creyentes en sentido particular. Nosotros ya no cuestionamos, ya no preguntamos, ya no andamos llamando, pastor, ¿va a haber servicio el domingo? Claro que va a haber, ya lo sabemos. No neva aquí como para decir, hoy no voy a la iglesia. Aún si nevara, hay muchas iglesias en estados donde neva, donde la nieve no es un impedimento para que las congregaciones se reúnan, si no es impedimento para ir a los trabajos, mucho menos sería un impedimento para llegar a la casa de Dios. En algún lugar donde estuvimos en el estado de Illinois, estuvimos por 7 años y ahí neva. Y en un principio, el primer año que estuvimos ahí, nosotros llegamos en verano, en julio, pero cuando empezó en invierno, ya los primeros días de noviembre, vino una tormenta de nieve muy fuerte. Y yo le decía a mi esposa, a mí se me hace que no va a haber culto. Porque allá en Tijuana, cuando llueve, los hermanos no van a la iglesia. Digo, en México, ¿verdad? Acá en nuestro país. Digo, pues allá cuando estábamos allá en algunos lugares llovía y los hermanos llegaban menos de la congregación, menos de la mitad de la congregación. Acá con nieve no creo que vengan los hermanos, son mexicanos. ¿No? Entonces le hablé a un hermano, al diácono, le digo, oiga hermano, yo ya estoy listo, ya tengo la corbata, no teníamos carro, el hermano pasaba por nosotros en esos primeros meses. Y le digo, hermano, ¿va a haber culto? Sí, pastor, ¿por qué? Le digo, no, pues es que veo muy blanco afuera. Dices, no, sí, dice, al rato van a pasar las máquinas y van a limpiar las calles principales, dice, y los hermanos van a llegar al templo. Ah, bueno, pues vamos. Y llegamos al templo, los hermanos comenzaron a llegar como cualquier otro día que no hubiera nieve. Dije, bueno, entonces no vamos a fallar. Aunque haya nieve, aquí estaremos. Y nunca se suspendió un culto por cuestión de la nieve en esos 7 años. Gracias a Dios, se aprende. Aunque haya nieve, aunque haya que cansarse quitando y que en ocasiones estaba limpiecito el día y el sábado en la noche nevaba toda la noche. Toda la noche, en la mañana estaba todo blanco, no se miraba la banqueta ni la calle. Teníamos que levantarnos temprano para poder sacar las palas y ponerse las botas y quitar
con todo y guantes, marcar dónde está el caminito de la banqueta, aventar sal para que no se congele, porque nos damos unas buenas caídas cuando se congelaba el hielo negro que le llaman. Cuando menos pensábamos, ya estábamos tirados porque uno se desliza, ¿verdad? Hasta los pensamientos se le quedan arriba, ¿verdad? Cuando uno se cae y no reacciona. Y había que limpiar y decía, qué bueno que lleguen los hermanos, pero los hermanos no llegaban a limpiar la nieve en la mañana. Entonces cuando estaba el culto, uno tenía que levantarse, limpiar, aventar la sal, limpiar el estacionamiento para que llegaran los hermanos. Ya cuando nevaba, mientras estábamos el culto, les decía, hermanos, pues a limpiar, ¿no? Ya les toca a ustedes. Pero llegaban. Ya hay una inquietud, ya hay un impulso, ya hay un amor que manifestar al Señor, porque queremos llegar a la iglesia, no importa que llueva, no importa que neve, no importa que haga frío, que haga calor, debemos ir a la iglesia porque al templo nos acudimos, la iglesia de Dios, para aprender. Y aprendemos a través de la palabra de Dios predicada y de muchas maneras, pero uno de los elementos importantes es cuando se expone la predicación de las Sagradas Escrituras. Pablo les recalcó y les recordó a los hermanos de Tesalónica en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice el versículo 2, ya saben, ya escucharon cuáles fueron las instrucciones, las enseñanzas que le dimos por parte del Señor a través de la enseñanza de la palabra predicada. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ya les había enseñado Pablo a los hermanos y los hermanos ya lo habían aprendido. Pero también en el versículo 8 continúa diciendo el apóstol, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Enseñanza, tenemos al Espíritu nosotros, les dice Pablo, el Espíritu de Dios lo tenemos en nosotros y lo que les hemos enseñado ha sido impulsado por el Espíritu de Dios, así que no lo desechen, no desechen la enseñanza, las instrucciones. Cada aspecto que les hemos compartido es para que aprendan, les estaba diciendo Pablo. En otras palabras, como iglesia nunca deben dejar de aprender. Estamos aquí, hermanos, porque queremos aprender más de Dios, porque queremos conocer más de Dios, porque queremos conocer más de la vida cristiana, porque queremos ser abrazados por la palabra de Dios para que ésta llegue a nuestras entrañas y penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Una iglesia debe de aprender no solamente a través de la palabra de Dios predicada, sino también a través del ejemplo de otros hermanos. Aprendemos. En el mismo versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis, dice, ¿de quién? De nosotros. Ustedes como iglesia nunca han dejado de aprender, dice Pablo, pero también han aprendido no solamente de las instrucciones y enseñanzas y predicación, pero también han aprendido como iglesia de nosotros, dice Pablo. Cuando estuvimos ahí, cuando les conocimos, cuando les testificamos, cuando aprendimos juntos la palabra de Dios y fuimos a los cultos en esa casa de este hermano y posteriormente fuimos a la otra casa y luego nos fuimos a otro día en el otro hogar de otra familia y allí estuvimos, nos conocimos, aprendimos de la predicación, pero también se aprendió de alguien más, como lo aprendieron de nosotros. Cuando uno acude a la casa de Dios, aprende de la predicación propiamente, pero también en la vida cristiana, hermanos, aprendemos también de otras formas. Y no estoy hablando de revelaciones, me estoy refiriendo que aprendemos de la vida de otros hermanos. A través de los testimonios y las acciones de gracias que hemos escuchado, aprendemos. ¿No es cierto, hermano? Aprendemos, Dios nos enseña. Ese es uno de los propósitos, de las finalidades por la cual venimos al templo y acudimos y cantamos al Señor, aprendemos de la predicación, aprendemos de los consejos, aprendemos de los exhortos, aprendemos de las clases de la escuela dominical, aprendemos de las pláticas con los hermanos, pero también aprendemos de las acciones de gracias, de los testimonios que se presentan. Una iglesia debe aprender y jamás deberá una iglesia de dejar de aprender porque entonces no crecerá.
Una iglesia debe estar en un proceso constante de aprendizaje. Cuando usted acuda a la casa de Dios, querido hermano y hermana y muchachos, vengan con un corazón dispuesto, con una mente abierta y con un cuerpo descansado para que no se duerma en el culto. Entre paréntesis. Porque si se duerme no aprende. Pero si hacemos eso no aprendemos. Si uno viene a la iglesia a aprender, no a ver cómo viene la hermana vestida. Mira, el hermano trae calcetín amarillo y uno verde. No aprendemos. Si acudimos a la iglesia y comenzamos a ver cómo a los hermanos, cómo andan, cómo vienen, a investigar su vida, no vamos a aprender lo que necesitamos aprender. Venimos al templo para escuchar predicación y escuchar testimonios e involucrarnos en la vida espiritual de la congregación. Claro, habrá momentos para poder socializar y convivir en la vida cristiana y poder fortalecer nuestra fraternidad entre los hermanos, que es importante y es muy interesante, por supuesto, no lo menospreciamos. Pero lo elemental y lo básico y lo primordial es aprender de la predicación y los aspectos bíblicos y teológicos y espirituales de la palabra de Dios. Una iglesia debe de aprender, número uno. Número dos, la iglesia debería santificarse. Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que ustedes como iglesia, como congregación, se santifiquen. La voluntad de Dios es vuestra su santificación. Esto quiere decir que Pablo, al dirigirse a la iglesia de Tesalónica, estaba estableciendo que una iglesia local no solamente debería de aprender, también debería de santificarse. El término santificar en este versículo 3, cuando dice la voluntad de Dios es vuestra santificación, santificar aquí significa, ya lo sabemos, apartarse, es decir, mantenerse al margen. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Se está refiriendo al segundo tiempo de la santificación. El primer tiempo es cuando hemos sido santos, es decir, declarados santos o apartados por Dios, cuando creímos en Jesucristo y Él nos apartó ya para Él, siendo hijos de Dios. Ya estamos apartados, somos santos. Pero hay un segundo tiempo de la santificación, que es que en la vida cristiana, ahora que ya somos santos, Dios nos ha apartado, debemos de vivir en santidad o en novedad de vida, apartándonos día tras día de aquellos elementos que esta sociedad o este mundo puede arrastrarnos para ensuciar nuestra relación con el Señor. Es apartarnos y mantenernos al margen de aquello que puede empañar nuestra íntima y nuestra óptima relación con Dios. Sin embargo, vemos aquí un aspecto muy interesante por el contexto, porque el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. El contexto de este pasaje se refiere pues a la moralidad, dice fornicación, pero hablaremos de moralidad. La moralidad sencillamente es un código de conducta por el cual se rige una persona. Y no solamente tiene que ver con lo sensual o lo sexual, sino tiene que ver con una forma de vida en sentido general. Código de conducta por el cual el cristiano se rige su vida. Y ese código de conducta, que se llama moral, es la palabra de Dios. Así que debemos de mantenernos al margen de todo aquello que nos puede desviar. Es decir, la inmoralidad es vivir sin un código de conducta. Y el cristiano tenemos un código de conducta que es la palabra de Dios, los principios bíblicos en términos general. De manera tal que una iglesia debe santificarse constantemente, es decir, de mantenerse al margen, de no ensuciarse, de no contaminarse con malas doctrinas, con doctrinas de demonios. Se le advierte a la congregación de Tesalónica que se mantenga separada de todo tipo de incitación pasional para no caer en pecado moral. Es decir, la iglesia debe tener una moral en el Señor, es decir, debe de tener principios bíblicos por los cuales regirnos únicamente. Hay iglesias en Estados Unidos mayormente que le dan mayor énfasis a la constitución de la iglesia
que a la palabra de Dios. Y es increíble cómo invierten la jerarquía y la autoridad y cómo invierten la prioridad. Vamos a ver qué dice la Constitución de la Iglesia, dicen los hermanos. No es lo que diga la Constitución, es lo que dice la palabra de Dios. El código de conducta de una iglesia aquí en China es la Biblia, no es la Constitución. Sí, la Constitución nos habla de procedimientos quizás que en la Biblia no están muy claros y en acuerdo congregacional se establece esto y esto y esto, pero realmente lo que rige nuestra vida de última palabra y la última autoridad y la máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿No? ¿Qué dice la Constitución? Así que una iglesia no solamente debe aprender, debe de santificarse. Número 3, una iglesia debe ser comprensiva. Capítulo 4, versículo 6 nos dice en la Biblia, capítulo 4, versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y ya lo hemos testificado. Una iglesia local, una iglesia bíblica, es una iglesia que debe ser comprensiva. Pablo les dice en este versículo 6, ningún miembro de la iglesia debe de agraviar a otro, ni debe de engañar a otro, en nada. Nadie engañe ni agravie a su hermano. Luego dice a nadie, al hermano, ¿verdad? Habla de los hermanos de la congregación. Nadie, ni se te ocurra, si tú lo has hecho en el mundo, ahí en la iglesia, no lo hagas, dice Pablo. Si tú lo hacías antes de conocer a Cristo, ahora en Cristo, no trates de abusar de la buena fe de los hermanos. Hay personas ajenas a nuestro círculo que se infiltran en las congregaciones y todo para abusar y sobrepasarse de la buena fe de los hermanos. Conocen a la congregación, conocen a los hermanos, se aprenden los nombres, se aprenden sus apellidos, saben dónde trabajan, saben dónde viven, saben a qué se dedican y poco a poco se van introduciendo y comienzan a decir, fui a visitar al hermano fulano de tal y me dijo que viniera contigo porque tú me vas a dar 5,000 pesos porque se los tengo que llevar a una familia que está necesitada. Y nadie dijo nada. Hay iglesias que sufren de esa manera. Y la Biblia, Pablo dice, hermanos, no agravies, no engañes, no te quieras sobrepasar del buen corazón de los hermanos de la iglesia. Una iglesia debe ser comprensiva, es decir, no debe de abusar de ningún miembro de la iglesia en ninguna situación. En la segunda epístola, Pablo dice que había algunos hermanos, estamos en la primera, pero en la segunda carta Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que había algunos que abusaban del buen corazón de otros hermanos y vivían de ellos. Llegó un momento, en un momento dado, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en que Pablo les escribió estas cartas a la iglesia de Tesalónica, en los cuales se hizo demasiado énfasis de la venida de Cristo. Claro, siempre hay que recordarla y siempre hay que predicarla. Pero hicieron demasiado énfasis y algunos dijeron, hermanos, ya Cristo viene pronto, así que vamos a esperarlo y dejen sus trabajos, dejen sus estudios y vamos a esperar libremente a nuestro Señor y vámonos a vivir allí a un lugar porque ahí vamos a esperar al Señor. Y muchos hermanos pues les creyeron. Dejaron sus trabajos, dejaron sus negocios, dejaron su modus vivendi, la forma en que tenían ingresos y cómo podían, y se llevaron sus ahorritos y allí estaban esperando la venida del Señor. Pasaron semanas, pasaron meses y no llegaba. Entonces aquellos hermanos pues ya habían perdido sus trabajos y ya se habían acostumbrado a no trabajar y entonces visitaban a los hermanos que sí se mantuvieron y estaban viviendo del trabajo de los otros. Estaban abusando del buen corazón, de la buena fe de aquellos hermanos. Les daban de comer, los mantenían, los sostenían. Pero pues no se puede vivir para siempre de esa manera. Es la razón por la cual Pablo les dice, hermanos, no agravien a nadie ni los engañen. No obstante, la advertencia de que algunos engañaban a otros hermanos, había hermanos que se estaban abusando de la buena fe de los demás.
Y Pablo dice, no, hermanos, no se debe de hacer así. No hay que ser abusivos. Nadie engañe a su hermano en nada, ni lo agravie. Ser comprensivo, hermanos, no es lo mismo que ser tolerante o ser dejado. Hay que ser comprensivos con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos una congregación muy variada. Hay niños, hay quienes vienen en camino también, pequeños. Hay jovencitos, hay adolescentes, hay señoritas, hay hermanos, hay hermanas y hay hermanos mayores de edad. Es una congregación muy variada, repito, y tenemos que ser comprensivos. Tenemos que ser tolerantes en algunas situaciones, no en cualquiera, en algunas situaciones con los hermanos. ¿Verdad que sí, hermano? Hay que ser tolerantes. Hay que comprender. Una hermana que teníamos ya mayor de edad, que vivía solita, la íbamos y la recogíamos mi esposa y yo a su casa. Allá vivía en el pueblo, teníamos que llegar no muy lejos, pero no podía caminar, estaba retirado. Y la hermana vivía solita, tenía sus hijos, no eran creyentes, y nosotros íbamos a recogerla y la regresábamos. Así que, en un principio, su hijo iba y la llevaba, pero ya no pudo, la íbamos a recoger. Cuando terminaba el culto, la hermana pues ya quería irse rápido. No tenía nada que hacer en su casa, estaba solita, pero quería irse a su casa. Y era una hermana de 70 y casi 80 y tantos años, la hermana. Que ya estaba llegando a los 80 y tantos. 80 años. Así que la hermana ahí estaba fiel, esperando, llevaba su Biblia al seminario, participaba, terminaba el culto, pero la hermana quería que en cuanto se dijera amén, pues ya estuviéramos en el carro para llevarla. Y pues no se podía, terminamos el culto y pues yo me paraba a saludar a los hermanos el domingo en la mañana, ahí en la puerta, saludábamos, los hermanos se acercaban, había visitas, los saludábamos, nos presentábamos, etcétera. Pues pasaban 10, 15 minutos y la hermana ya estaba desesperada. Y yo realmente no me acordaba de que había que llevar a la hermana por lo que había pasado, el culto y demás. Mi esposa dando clases a los niños y eso. Así que, pues, la mirábamos paradita la hermana allí y no nos acordamos de que había que llevarla. Cuando ya medio nos desocupamos, había una pausita, hermana, pues vámonos. Se subía al carro y nos íbamos. Cuando ya pasaban, la hermana se desesperaba y en ocasiones ya la hermana lo que hacía es que se paraba a un lado de mí al terminar el culto. Me iba yo, la hermana salía y se ponía a un lado de mí, como diciendo, no se le olvide que aquí estoy. Y ahí estaba la hermana. Pero una vez la hermana se fue. Ya vamos a buscar a la hermana y no la encontraba. Dije, ¿dónde está la hermana? Y por allá iba caminando solita la hermana. Y le digo a mi esposa, vamos a alcanzar a la hermana. Y nos subimos al carro, la alcanzamos. Y no se quería subir al carro, estaba enojada la hermana. Porque no la habíamos llevado cuando ella quiso. Pudimos subirla como pudimos, la subimos y la llevamos. El siguiente domingo no quería ir, pero ahí estaba, la animamos y fue. Le tuve que encargar a un hermano para que la llevara. Digo, hermano, yo la traigo, pues usted se encarga de llevarla a su casa. ¿Sí? Y el hermano comenzó a llevarla, pero comenzó a apurar al hermano. El hermano se desesperó y dice, me anda apurando la hermana, pastor, ¿qué quiere que haga? Le digo, pues acelérele. Llévele, se va derechito, ya sabe dónde está su casa. Y no. Y el hermano se desesperó. No, pastor, ya no. Dice, ya son varias idas y la hermana nada más me va regañando. Le digo, pues usted haga oídos sordos. No, usted ya y déjela, Dios le bendiga y se regresa. Hay que ser tolerantes. ¿Sí me doy a entender? Después yo analizando la situación, dije, pues, la hermana es mayor. Necesita atención, no tiene nadie en su casa. Llega y se sienta, calentaba su tortillita, se ponía a comer. Se dormía, miraba las noticias y ahí se quedaba. No tenía prisa, pero ya era una persona mayor. ¿Sí me doy a entender? Había que ser comprensivos y no estar, ay, otra vez la hermana ya está ahí, ya está arriba del carro, casi pitaba el claxon para que uno se apurara. Y uno llegaba a desesperarse, ¿verdad? Porque hermana, súbase al carro, ahorita la vamos a llevar. Y un día sí estaba pitando el hermano porque ya quería irse. Y analizando el asunto, yo decía, no es un jovencito que puede caminar, es una hermana ya, tiene sus ideas y ya tiene sus ideas, ¿verdad? Como las personas mayores en muchos de los casos. Y trataba de ser comprensivo. Le dije, se queden los hermanos aquí, hermanos, espérenme, regreso. Si alguien
Voy y dejo al hermano y regresamos. Nos íbamos, regresamos, los hermanos seguían ahí platicando, ¿verdad? Porque a veces los hermanos se duermen en el culto, están viendo reloj, termina el culto y no se van. De esas cosas irónicas de la vida, ¿verdad? y ahí estaban los hermanos todavía. Llevo al hermano, nada me cuesta ya, no hago corajes, ya, ¿verdad? Y ser comprensivos, a eso me refiero. Una iglesia debería ser comprensiva. Voy a entrar ya en la parte final. Una iglesia debería ser comprensiva. Pablo dijo, hermanos, no se engañen, no abusen de los hermanos, sean tolerantes, sean comprensivos. En otras palabras, entiendan. Número 4, una iglesia debería de abundar en amor fraterno, como ya lo miramos un poco en la mañana. Capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, pero acerca del amor fraternal, les dijo Pablo, pues no tenéis necesidad de que les escriba nuevamente, dijo Pablo, porque vosotros mismos habéis, ¿qué cosa? Aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Yo sé que ustedes se aman, hay compañerismo, socializan, saben a lo que van cuando van a los cultos, lo primordial es la enseñanza, la predicación, y están conviviendo también con los hermanos, y yo sé que hay amor fraterno entre ustedes, y está bien, no voy a abundar mucho, dice Pablo, pero sí les ruego que abunden más en ello. Ya lo aprendieron, ya lo entendieron, solamente abunden más en este tema. No retrocedan, sigan avanzando. Una iglesia debe de abundar en amor fraterno. Quiero decirles, hermanos, que es una gran delicia convivir con con personas afines a nuestra fe. ¿No es cierto? Qué bendición es compartir tiempo, experiencias con los verdaderos hijos de la fe. Qué bueno, qué gran bendición que Dios nos permita poder convivir con nuestros hermanos en Cristo. Y qué mejor con nuestros propios de nuestra propia iglesia. Tener compañerismo. Teníamos en alguna ocasión, teníamos una vez al mes una actividad distinta y venía el verano y teníamos la tarde de varones en el parque. Lo promocionábamos para que los varones fuéramos a las 4 de la tarde, por decir un horario, por los que trabajaban, y a las 4 nos quedábamos de ver en cierto parque, los varones nada más, los adultos, los jóvenes, y llevaran a sus niños, y llevaran a un invitado, un varón, y llegábamos al parque, hacíamos una carne asada, jugábamos unas retas de voleibol, teníamos un culto, una meditación, cantábamos, teníamos testimonios, y le hablábamos de Cristo a algún invitado que se llevaba. Y los hermanos parecían niños, yo les tomaba fotografías, videos, y los hermanos parecían niñitos, corriendo, brincando, haciendo chistes de todo. Yo no sé si porque estaban lejos de la familia, pero estaban tranquilos. Lejos de sus trabajos, quiero decir. Querían disfrutar. Querían desestresarse un poco y aprovechábamos. Y no solamente era acrecentar lo espiritual, sino aumentar nuestra fe, pero el amor fraternal también. Hace falta. Hace falta convivir con nuestros hermanos en Cristo. Pablo dice, hermanos, ustedes ya lo aprendieron, no tengo que enfatizar mucho, solamente les recuerdo que abunden más y más en este asunto. La iglesia debe ser comprensiva, pero también abundar en amor fraternal. Los campamentos, fogatas, reuniones de matrimonios, conferencias, salidas a algún lugar, convivios, servir a otras iglesias, salir con los hermanos, actividades. Eso es beneficioso. Pablo les recordó en el versículo 10 y les dijo, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Si usted es de aquellas personas que dicen, no, a mí no me gusta convivir, yo soy un poco antisocial, está bien, respetamos su actitud, pero no se aparte tanto. Venga a la iglesia, pero si usted viene a la iglesia y no convive, tarde o temprano se va a enfriar, se le va a apagar ese ardor, ese fervor en su corazón por la causa de Cristo, por los hermanos. No se aparte, venga con ellos, conviva un poquito. Si usted no se ríe, por lo menos haga algo así para saber que estamos en la misma sintonía.
¿verdad? Amor fraterno. Una iglesia debe de abundar. Pablo dijo, les ruego, hermanos, que abunden en este tema. En amor fraternal. Voy a terminar. Una iglesia debe ser discreta también. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Les dice Pablo, hermanos, hay que ocuparse cada quien en lo propio. En lo propio. Yo le puse aquí, una iglesia debe ser discreta. Pablo les dijo a los de Tesalónica, hermanos, ocúpense cada quien en lo suyo. Ocupados en vuestros propios negocios. Pablo les insta a los hermanos a ocuparse en sus propios o en vuestros negocios, literalmente. Es decir, no deberían entrometerse en lo ajeno y deberían dedicarse a robustecer su propia vida espiritual. ¿Sabe por qué les dijo Pablo esto? Por lo antes dicho. Porque como había hermanos que ya se habían salido de sus trabajos, ya no estaban laborando, pues estaban esperando la venida del Señor, iban con una familia para que les diera de comer, iban con otra y estaban levantando el oído, quiero decir. Y lo que escuchaban de los aspectos internos de una familia, pues iban y todos lo contaban a otra familia. Hermano, no estoy para saberlo, pero tú tampoco, yo no estás ni para saberlo y yo para contártelo. Pero mi corazón está henchido de tantas cosas. Decían los hermanos, quiero compartirte algo de lo que escuché de la familia donde estuve en la mañana. Y soltaban. Pablo dice, no, hermanos, cada quien dedíquese a lo suyo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, dice en la Biblia, Segunda Tesalonicenses 3:11, porque hemos oído que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dijo Pablo, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en ¿qué? En lo ajeno. Había hermanos, era una muy buena iglesia, hermanos, pero había hermanos que les estaba fallando un poco el norte. Ya en la primera epístola, en la primera carta, Pablo les dijo, hermanos, no engañen a nadie. Cada quien ocúpese de lo suyo. Pero ya entre la primera y la segunda epístola, ya Pablo se enteró de que había hermanos de que ya se habían acostumbrado a no hacer nada y de andar de bebidores con otras familias. Y ya dijeron, no, pues los hermanos en Cristo hay que amarnos unos a otros y tú estás para ayudarme y alimentarme. Y Pablo, no, hermanos. Hemos oído que algunos de ustedes andan desordenadamente. El término desordenadamente da la idea de que se está saliendo y formando fuera de la fila que deben de estar. Y le dice, no, hermanos, andan desordenadamente, no trabajando en nada y entremetiéndose además en lo ajeno. En otras palabras, en lo que no les compete. Una iglesia, hermanos, debe ser discreta. Lo que los hermanos dicen en los testimonios, aquí se queda. Lo que el hermano o la hermana le cuenta en confidencialidad, ahí debe de quedarse, hermano, hasta que se vaya a la tumba. Discreta. Discreción. Una iglesia debe ser discreta, prudente, como mirábamos un poco en la mañana. Hablar de la vida de otros, que no deben de enterarse, no debemos de hacerlo. Pablo dice, hermanos, cada quien ocúpese en lo suyo. No hables del hermano, ni bien ni mal. Si vas a hablar bien, que sea glorificando a Dios. Si vas a hablar mal, mejor ni lo digas. Cada quien ocúpese en sus propios negocios. ¿Cómo debe ser una iglesia bíblica? Debe ser una iglesia que aprende. Debe ser una iglesia que se santifica. Debe ser una iglesia comprensiva. Debe ser una congregación que abunde más y más en el amor fraternal. Y debe ser una iglesia discreta, que cada quien se ocupe de lo suyo. Si alguien se entera de algo, de otro hermano, de una hermana, de otra familia, y no le corresponde decirlo, no lo diga. Discreta, guárdelo. Al menos que tenga que hacerlo, por supuesto, por alguna situación. ¿No? Pero si nada más es por comentarlo, no lo diga. Discreción. Discreta, dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer más y más en la identidad como iglesia, una iglesia bíblica. Vamos a ponernos de pie y terminar con una oración.